Los liberales, cada vez que quieren desligarse de alguno de los monstruos que crearon, tienen a mano palabras como neofascismo o seguro Franco tuvo algo que ver, porque se sabe que Francisco Franco, caudillo de España, por gracia de Dios, seguro fusilaba a aquellos que no iban a misa los domingos. Los liberales en general tienen esta habilidad para hacer la vista gorda con los horrores que han causado la historia, y también tienen eh, una necesidad típica de la ideología de no comprender que el siglo de los ismos quedó en el pasado y que en realidad el mundo ya no cree en ninguna de esas desgracias que asolaron Europa. Y en esas desgracias incluye el liberalismo también, no solo el socialismo y el marxismo. Vamos a hablar un poco de nuevo sobre la Revolución Francesa. Porque sí, el liberalismo y sus ideas de reformas estructurales y de que no queremos más impuestos, pero en realidad no solo eso. Queremos que la casta aristocrática se haga cargo de todo, porque ellos son privilegiados, la corrupción, la iglesia católica es corrupta y coso. Bueno, lo usual de los liberales. ¿Qué es lo que surge también con la Revolución Francesa? El concepto de nación, que es una abstracción en realidad, porque hasta ese momento lo que importaba era a quién uno obedecía, al rey, al emperador, o sea, ser el súbdito de. No, el concepto de nación es, es una abstracción en rigor, que incluso parecería que es más importante la idea de nación que la nación misma. Entonces, ese germen fue el que luego desencadenará las revoluciones del 48 y que, bueno, el separatismo, pero eso es para otro video. Robespierre, abogado, cuando no, era el típico representante de las clases descamisadas, era el típico defensor de pobres, ¿no? De los judíos, los esclavos, los negros. Y fíjense que esta gente, como Robespierre, tienen muchas convicciones, cuando no. Son bien intencionados, cuando no. Pero incluso tienen tantas convicciones que siempre sacrifican alguna por su nueva utopía. Así fue como pasó de ser un acérrimo detractor de la pena capital a ser el creador de la muerte igualitaria, es decir, la guillotina. Louis debe morir para que la nación sobreviva. Robespierre, Dixit. Cuando se ejecuta al rey, es cuando oficialmente se inicia el reinado del terror, que no es una palabra estigmatizante de los historiadores. Ellos mismos dijeron que ahora pesa el terror sobre los enemigos de la revolución y del pueblo. ¡Ay, qué asco! En un inicio, los liberales, en su verborragia, pensaron que solo sus ideas de reformas y de monarquía constitucional quedarían allí. Pero luego sus ideas fueron como distribuidas y cada vez fue radicalizándose un poco más. Y como les dije en el otro video, es muy difícil parar el resentimiento del populacho una vez que se inicia. Porque ese mismo populacho, lo que llamaban sans-culottes, fue lo que pusieron en jaque más de una vez a los revolucionarios que los apadrinaron. Porque es imposible detener el resentimiento del populacho. Es imposible. El club de los jacobinos tenían, o sea, no, eran todos revolucionarios, pero a medida que pasaban los días, los meses, incluso los que habían sido considerados muy revolucionarios en sus inicios, comenzaron a ser tildados como malditos conspiradores, operadores monárquicos que aparte conspiran con Inglaterra, ¿les suena?
porque incluso ellos quedaron como conservadores. Es decir, se fue llevando todo a un nivel de terror. Que además uno se pregunta, ¿para qué? Y no hay para qué. Los revolucionarios son así, no les importa el fin, les importan los medios sádicos y que los demás sufran, nada más. En un inicio, Robespierre, con Danton, crearon el Comité de Seguridad Pública, donde ellos dictaminaban quiénes eran los enemigos del pueblo y la revolución y que había que detener a los contrarrevolucionarios. Todo muy normal. Y también a la vez, fíjense que siempre estos que aparecen con las palabras libertad, no es como que suelen tener medidas muy pro comercio. Porque yo noto que acá, cuando te enseñan el liberalismo, primero te hablan de revolución industrial. Y fíjense que le dicen revolución industrial al progreso de tecnología en Inglaterra y que de revolución e ideas no tiene nada. O sea, eso en sí no es dañino. Y después te hablan de Adam Smith, pero en realidad el liberalismo, lo que se dice liberalismo, no tiene que ver necesariamente con el comercio inglés. Incluso le hacen el juego a los otros trasnochados que piensan que la Revolución Francesa fue idea inglesa. Y nada más alejado de la realidad. A Inglaterra, a ninguno de los otros países les convenía este experimento, fenómeno real que estaba ocurriendo en Francia. Amén que políticamente ocurre esto, que no hubo vuelta atrás, de que se separa el concepto legal y legítimo. Y ya todo gobierno que venga luego será cuestionado. Y eso puede parecer muy bonito, pero es un problema real en la práctica. Impusieron control de precios porque, típico, había hiperinflación, porque, típico, lo usual en estos gobiernos, es esta cosa que se ve en el liberalismo, que va mutando. Vienen con la palabra de la libertad y qué sé yo, y realmente, entre los muertos de la revolución propiamente dicha, de la época del terror, y luego las guerras napoleónicas, todas las cosas que le dan ansiedad a los liberales son niños de pecho, Franco, o sea, no, pero claro, es el berretín anticatólico, yo comprendo, pero... y además que no tenía razón de ser esta revolución. Llegó un momento que lo único que parecía importante era la batalla cultural. ¿Les suena? Bueno, retomando. Crean el Comité de Seguridad Pública, donde hacían listas de los que no eran verdaderamente revolucionarios. Es decir, incluso de los pobres comerciantes que obligaban a que regalen su comida porque se estaban fundiendo con el control de precios. Y es curioso que también se omita que en Francia ocurrió el primer genocidio de la época moderna. Yo no veo a nadie muy indignado por eso. Hubo uno de estos que reclutaban revolucionarios, Carrier, que era sádico propiamente dicho y que tenía un tema como todos con la religión, y lo que hizo en un sector rural que se oponían abiertamente a la revolución era, por ejemplo, a parejas de religiosos, hombre y mujer, los desnudaba y los ahogaba, los ataba y los tiraba al río, pero en el medio tenía que humillarlos diciendo que habían muerto no cumpliendo sus votos de castidad. Él mató así a 4.000 civiles por el simple hecho de ser católicos, entre los cuales había muchos religiosos, mujeres y niños. Total normalidad. Bueno, a todo esto se sumó la descristianización, porque la batalla cultural es muy importante, no gobernar. Entonces lo que hicieron fue, amén de cambiar el sistema decimal, incluso el sistema métrico que usamos nosotros y los ingleses y los americanos no usan, lo inventaron ellos. También cambiaron el calendario y se pusieron que ellos habían inventado el mundo, era el año 1,
y crearon su propia religión, obvio, porque la Iglesia Católica acá está corrupta. Era la religión del Ser Supremo, de la diosa razón, y hacían peregrinaciones, total normalidad, y que, y que incluso Robespierre se, se lo ha acusado de petulante porque, fíjense esto, él plantó un árbol, el árbol de la libertad, y luego subió una colina y como que bajó y se creía el Mesías también, como con los 10 mandamientos, y dijeron, qué petulante, ahora también se quiere creer Dios. Le suena, bueno. Todo mientras, o sea, iban perdiendo territorio con Austria, estaban en guerra con Austria, la gente, o sea, no mejoró la economía, no es, vieron, porque siempre que uno estudia la Revolución Francesa, en este país dicen los excesos de los reyes, como si luego... Otra cuestión también que nosotros hemos copiado es lo del servicio militar obligatorio. Fíjense que algo muy curioso que cuando te quieren vender el servicio militar acá es no porque iguala al rico con el pobre. Bueno, allá fue la fuerza porque en rigor los ejércitos en Europa estaban compuestos de aristócratas y ellos los habían matado o habían huido los aristócratas, entonces no tenían ejército. Y reclutaban reos o revolucionarios y no eran como muy eficientes. Y de ahí, de esa falta de liderazgo, surge Napoleón. Fíjense que Wellington era el típico caso en Europa del típico soldado. Siempre los segundos hijos de la aristocracia en Inglaterra los mandaban al ejército. Bueno, en la marina, que es lo mejor que ellos tienen, era diferente, era por mérito, pero en el ejército iba siempre el segundo hijo de la aristocracia. Bueno, retomando. Sí, este comité primero hizo una purga de los más moderados porque los descamisados pidieron su cabeza básicamente. Y luego, de nuevo, uno del que había creado el comité, Danton, se, se va de la comisión esta. Y Robespierre queda en el medio de cuánta sangre derramar, porque igual había que derramar sangre, no era esa la cuestión, sino si derramar tanta sangre como le pedían los más radicales, que eran los de Hébert o su antiguo camarada Danton. Seguimos con la crisis económica, eso no importa, lo importante era la revolución. Y fíjense, igual el delirio, porque hay que derramar sangre, pero ¿cuánto derramar? Y claro, eran muy salvajes. El grupo más radical era imparable porque era el grupo más brutal de los más bajos fondos, que era imparable. Pero bueno, como decía Robespierre, él estaba buscando la república virtuosa y él era el incorruptible. Tiene que llamarle la atención siempre estos grupos medio puritanos evangelistas que hablan de moral para referirse a política y se creen como que ellos son puros. Entonces Robespierre dice, no, va a ser una gran idea si mato a los dos sectores, entonces voy a estar a salvo. Pensó que era una grandísima idea. Bueno, primero mató al sector más radical y luego a sus antiguos conocidos, porque Danton era conocido de él, y hay una situación muy particular que es cuando lo están llevando a la guillotina. Dice, no, y pasa frente a la casa de Robespierre, dice, no te escondas, el próximo vas a ser vos. Fue un adelantado, porque sí, el próximo fue Robespierre. Era un experimento. Europa estaba realmente aterrada. Burke decía, la gloria de Europa se extinguió. La época de los caballeros ha muerto, refiriéndose al episodio de la ejecución de María Antonieta. Dijo, no puedo entender cómo no salieron hombres a defenderla. Bueno, Burke no estaba equivocado porque ya no hay caballeros en este mundo. Entonces, Robespierre, que seguía diciendo que Inglaterra conspiraba contra él y que acá había todavía monárquicos y agentes ingleses, ¿le suena? No tiene mejor idea que ir a este lugar donde se reunió la convención
y decir que iba a aplicar el terror de nuevo sobre aquellos que operaran contra él. Al no ser específico, es como que terminó haciendo realidad su paranoia porque se juntaron todos y dijeron, no, yo no quiero ser el próximo, hay que terminar con Robespierre. Y bueno, luego una serie de eventos dramáticos muy a la francesa, porque los franceses no pueden estar satisfechos si no hay curas descuartizados, mujeres bailando en Notre Dame, o sea, tiene que ser todo así muy pomposo, ridículo. Luego una serie de eventos, Robespierre intenta matarse, pero solo se destruye la mandíbula. Y luego allí, cuando lo guillotinan, con él murió la idea de la República Virtuosa. Pero no terminó ahí. Luego continuaron estos revolucionarios. Y luego vino la época napoleónica que también eh, fue bastante caótica, con guerras inútiles que produjeron la propia destrucción de su ejército. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el sentido de todo esto? No hay sentido, así son los revolucionarios. Ellos van a sacrificar la realidad acorde a una idea que puede ser muy bien intencionada, pero esa idea bien intencionada les impide ver lo que está pasando y cualquiera que lo cuestione será un impuro que merece ser sacrificado y no me importa si antes éramos super amiguis. Luego de eso, bueno, sí, fue un punto de no inflexión para Europa. Entonces a mí me llama la atención cuando dicen que no, estas fueron ideas inglesas. No, muchachos, no le servía a nadie todo esto. Y la verdad es que Inglaterra para Napoleón. Y los malos y los errores de Napoleón. Que la Revolución Francesa no está mal vista acá. Ya sea por berretín anticatólico, no sé, porque les gusta usar boinas y la onda revolucionaria, pero no saben nada tampoco. Por ejemplo, el lema era libertad, igualdad, fraternidad o muerte, cuando por la mitad de eso Rosas lo tildan de juego tirano contra las ideas de la libertad. Y noto que, claro, acá cuentan como que comercio y el comercio inglés inspiraron el liberalismo y estamos mezclando los tantos. Los ismos surgieron en Francia y son ideologías, es sesgo y que incluso terminan cuando lo llevan a la práctica se contradicen, hacen cosas contradictorias porque son muchas ideas. Rousseau, los libros de Rousseau los veían como peligrosos, prohibidos, y porque sí, estas ideas de la voluntad popular, cuando ellos arman la convención esta, dice, queda superditado a la voluntad popular. Eso inevitablemente deriva en esto. Y mataban a su propia población. Y uno se pregunta, ¿para qué? No hay para qué. Así son las revoluciones. Y así son siempre, y tildan a la gente de que si se les ocurrió decir, che, mira, está yendo demasiado lejos, como enemigos del pueblo, ay, qué asco. Y que todo lo anterior es casta, antiguo régimen y hay que borrarlo. Y puede estar muriéndose la gente de hambre, aquella que decías que era como wow, tenía que representar el populacho, pero no, lo más importante es la batalla cultural. Es un desvarío, fue que claro, los pobres, en ese momento es como que el pan negro lo comían los pobres, no como ahora que está en moda gourmet. Y entonces, para que todos fuéramos iguales, le dijeron a los panaderos que ya no podían hacer pan blanco, todos tenían que comer pan negro. ¿Para qué? Para que seamos todos descamisados repartidores de Rappi. ¡Uy! Fue un delirio, pero tuvo muchas consecuencias eh, que fueron una desgracia y que incluso con estos videos que voy a hacer, yo lo ligo directamente, como se fue el proceso, a la guerra mundial. A mí me llama la atención que demonicen la imagen de Rosas y sean incapaces incluso
para atajarse de tirar alguna frase condenatoria a estos personajes, fue un tiranzuelo que idealizó muchas cosas, quiso llevar esa democracia directa radical a la práctica por la voluntad de la mayoría. Esa guillotina que ellos mismos crearon y que terminó matándolos a ellos, haya podido conseguir algo de paz.